Por alguna razón, lo primero que apareció frente a la cara de Olia cuando abrió los ojos fue la maleta de helados negros con la que Mikhail solía realizar sus viajes de negocios. El gigante de 3 compartimentos se quedó congelado sin rumbo fijo cerca de la puerta cerrada del armario, y la joven de repente tenía muchas ganas de volver, bajo el manto oscuro de un sueño salvador, cuando no necesita pensar en nada ni preocuparse por nada. Después de luchar con la elección durante medio minuto, Olia se giró sobre el otro lado y decidió que otra media hora de sueño, si no la refrescaría por completo, al menos la apoyaría un poco. Solo han pasado 4 días desde la muerte de Misa. Anteayer el hombre fue enterrado, pero Olga aún no podía aceptar el hecho de que ahora era viuda. Parecía que la puerta estaba a punto de abrirse y Mikhail entraría al apartamento. Alegre, como siempre. Dirá que le han vuelto a emitir un documento de viaje y que necesita empacar sus cosas para un día o 2 semanas, o solo una semana. Fue diferente cada vez. Lo principal es que durante las últimas 2 décadas en la vida de Olga esto ya ha sido una rutina familiar y un ritual ordinario. Preparar a su cónyuge para un viaje de negocios. Ahora era doloroso incluso imaginar que esto nunca volvería a suceder. Mikhail trabajaba en el departamento de exp de una gran planta de ingeniería que vendía sus productos en todo el mundo y, por lo tanto, estaba fuera muy a menudo. Durante las 2 décadas de su matrimonio, se podían contar con una mano los años en los que el hombre estuvo ausente durante al menos 2 o 3 meses, porque la mayor parte del tiempo Mikhail estuvo ausente durante 6 meses. O incluso 8 meses seguidos. Al principio a Olga le resultó muy difícil acostumbrarse al horario de su marido. ¿Pero qué no harás por amor? Entonces pensó, lloró y aceptó que todas tenían a sus maridos cerca, pero ella lo tenía así, en el horario previsto. Él no te aprecia, no te ama, repetía constantemente su amiga Nina. Porque si lo amara, definitivamente se le ocurriría algo para estar en casa más a menudo. Y entonces ve que trabajas duro como madre, y gana dinero, lo mete en una bolsita y vive allí para su propio placer. Y tienes tales ojeras, Olga, que Panda se pondría celoso. A veces, Olga empezaba a discutir acaloradamente con ella y, a veces, a llorar justo delante de ella. Digas lo que digas, mi amigo tenía razón en algunos aspectos. Más de uno de los colegas de Mikhail, hasta donde ella sabía. No trabajaba tanto ni con tanta frecuencia fuera de casa. Pero, por otro lado, los ingresos de Misa aumentaron, y de manera bastante significativa. Entonces Olia no tuvo otra opción, tuvo que soportarlo. Olga provenía de un pequeño pueblo de clase trabajadora en las afueras de una gran ciudad. Su madre de alguna manera logró llegar al 9º grado y luego dijo que ya era suficiente. Puede hacer más con el magro salario de su hija Volochnia. Ve a la escuela, conseguirás algún tipo de profesión, ganarás dinero, resumió el padre. Aún es más fácil para mí, no estarás montado en mi cuello, pero tengo 4 más jóvenes. Era verdad, de eso no había duda. Por lo tanto, Olia pensó y fue a la escuela vocacional local, que estaba más cerca. Dio la casualidad de que la única especialidad en la que logró matricularse, y que gozaba de bastante prestigio, fue la de electricista. Por supuesto, era posible enamorarse de un pintor o un yesero, la mayoría de las chicas iban allí. Pero Olia no quería pasarse la vida buscando soluciones cuando podía caminar con una herramienta y mantener las manos limpias. Muy pronto la niña se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta al elegir una profesión. En el grupo ella era la única representante del sexo débil. Y esto no podía dejar de afectar su popularidad. Durante los descansos, los chicos le ofrecieron su ayuda. Llevaban libros de texto, nos ayudaban a hacer pequeñas cosas en el dormitorio, nos invitaban a bailes y nos invitaban a comer golosinas. Olia aceptó ayuda,
pero no tenía prisa por sumergirse precipitadamente en una relación amorosa. La niña entendió que no tenía a dónde ir, que no tenía un apoyo confiable detrás de ella y que necesitaba abrirse camino en esta vida con uñas y dientes. Por eso Olga decidió por sí misma. No hay amor hasta que tengas un diploma en tus manos y la oportunidad de encontrar un trabajo para alimentarte. Sin embargo, el periodo de estudio en la escuela fue corto. Olga no tuvo tiempo de acostumbrarse al hecho de que ahora era estudiante y no vivía con su madre y sus 4 hijos más pequeños en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, sino en una residencia de estudiantes. Es hora de obtener tu diploma. A Olga se le otorgó inmediatamente un mayor rango debido al hecho de que la niña estudiaba diligentemente todo el tiempo y se le ofreció elegir entre varios lugares para futuros empleos. Olga pensó por un momento. No muy lejos de ellos se encontraba la planta de ingeniería verdadero gigante, que extendió sus tentáculos sobre la mitad del área de la ciudad industrial. La niña realizó prácticas en el taller electromecánico de esta empresa. Y por eso quería ir allí, con maestros y colegas conocidos, con quienes incluso logré relacionarme durante el tiempo que iba todos los días y estudiaba. Olga se encontró a medio camino y, una semana después, con orgullo, después de haber completado los documentos médicos necesarios, comenzó a figurar como empleada de la empresa. Al principio todo era nuevo y extraño, pero luego se acostumbró. Y comenzó a mostrar los mismos altos resultados en el trabajo que había mostrado anteriormente en los estudios. Tampoco hubo problemas con la vivienda. A un minuto a pie del puesto de control se encontraba el dormitorio de la fábrica, donde a Olga le dieron una habitación sin ninguna discusión. Esta fue su primera vivienda separada, en la que vivió sola, sin nadie. No hace falta decir que para la niña fueron unas verdaderas vacaciones. Al principio, ni siquiera podía creer que estuviera aquí legalmente y que nadie se mudara con ella. Olga tocó las cortinas, tocó con reverencia la cama y la mesa, se sentó en una silla y se quedó paralizada de feliz deleite. Por supuesto, había comodidades en el piso, pero para una chica que anteriormente había vivido en una residencia de estudiantes con una multitud alegre, estas eran niñedades. Es imposible transmitir a la niña la plenitud de la felicidad y la comprensión de que ha escapado de su pueblo natal y ahora ganará dinero para vivir bellamente, como soñaba, sentada junto a la desvencijada ventana de madera de su casa. El maestro Piotr Ivanovich favoreció al joven estudiante, en quien se fijó cuando aún era estudiante. Porque resultó que Olga tenía el máximo. Y las bonificaciones cambiaban con frecuencia. Si alguien en el taller empezaba a quejarse y a quejarse de la injusticia de la distribución de las recompensas, el severo jefe alzaba sus pobladas cejas grises y decía, mírate a ti mismo, a lo que tienes y a lo que ella tiene. La niña hace todo lo posible para no volver a terminar en la pobreza, por lo que es mi deber como jefe apoyarla. Buena chica, cierto. Un día, frente al taller, llamé a Olga a mi casa durante la pausa del almuerzo. Olga Vyacheslávovna, dijo, corre rápidamente a la unidad médica para solicitar una tarjeta de Sanatorio Resort. Irás al dispensario. El pedido llegó para un solo viaje. Este año nunca has ido a un sanatorio, a un dispensario o a un centro recreativo. Entonces es tu turno. Rápido, el tiempo apremia. El check-in comienza pasado mañana. En ese momento Olga todavía no lo sabía. Que había pocos vales para esos lugares de vacaciones, y que tuvo suerte únicamente porque el maestro vio en ella una trabajadora digna y una buena persona. En cualquier caso, la joven chilló de alegría y corrió hacia la unidad médica más rápido que el viento. Frente al taller, simplemente la miré con una sonrisa y pensé en lo sinceramente que los jóvenes saben alegrarse. ¿Dónde es su 18º cumpleaños? Olga estuvo en el dispensario por primera vez en su vida y todo allí la asombró. El edificio principal, fresco y resonante, en cuyo fondo se escondían habitaciones con todo tipo de procedimientos. Pisos residenciales tranquilos y de alguna manera especialmente solemnes con habitaciones y mullidos sofás en las áreas de recreación.
Incluso los ascensores espejo, que rápida y silenciosamente subían y bajaban a los invitados, traían. También le gustaba el gran comedor, donde la comida siempre era deliciosa y podía intercambiar palabras con nuevos conocidos. Estas vacaciones fueron inolvidables. El penúltimo día, justo antes de la salida, Olga se sentó en un banco cerca de la fuente y disfrutó de la vista del parque que se extendía cerca del dispensario. Le parecía que estaba en el lugar más maravilloso de la tierra, casi el paraíso. Disculpe, por favor, ¿este lugar es gratuito? ¿Puedo sentarme? Llegó desde atrás y la niña se estremeció involuntariamente. Cuando se dio la vuelta, vio que frente a ella había un joven atractivo, que no parecía mucho mayor que ella. Lo siento, parecía culpable, es solo que este banco es el único que está a la sombra y tengo muchas ganas de sentarme al fresco, ¿me permitirás sentarme a tu lado? Olia asintió amistosamente y se dirigió al extremo opuesto del banco para dejar espacio al extraño. Mi nombre es Misa, se presentó el hombre. Aquí vine por una semana. No te permiten hacer un viaje completo por motivos de trabajo, pero tengo muchas ganas de tomarme un pequeño descanso de la ciudad polvorienta. Olga asintió. Esta situación le resultaba familiar. Inmediatamente se inició una animada conversación entre los jóvenes. Intercalados con risas, chistes y recuerdos de amigos comunes de la planta. No es de extrañar que ese día Olia y Misa fueran a cenar juntas y luego, por la noche, volvieran a caminar juntas por el parque. A Olia le pareció que nunca se había sentido tan bien al lado de un hombre. Mikhail cumplió recientemente 18 años, pero ya había logrado ascender en su carrera y trabajó en el departamento de exploración de la planta. Me gusta mi trabajo, razonó Mikhail. En primer lugar, aquí la rutina es imposible. Cuando me voy de vacaciones sufro porque todos los días veo las mismas vistas y las mismas sensaciones. Estoy acostumbrado a moverme mucho y rápidamente por el país, así que no puedo quedarme sentado en un solo lugar, no sé cómo. Nunca he estado en ningún otro lugar que no sea esta ciudad, admitió honestamente Olia. Viajar simplemente no funcionó para mí. ¿Qué, realmente no has estado en ningún lado? Mijaíl le agarró la mano. Esto es simplemente un crimen contra la juventud. No vayas a ninguna parte y no veas nada. No, querida niña, eso no funcionará para ti ni para mí. Cuando termine el viaje y definitivamente nos encontremos en la ciudad, al menos te llevaré en coche a los lugares pintorescos más cercanos. ¿Cómo ve la posibilidad de viajar en bicicleta al menos por la región? Olga inmediatamente convenció a su nueva conocida de que miraba esta vida con alegría y que ella también tenía muchas ganas de ver algo. Así comenzó una amistad que poco a poco se convirtió en una relación sólida. El primer amor le voló completamente la cabeza a Olga. La niña parecía flotar con alas y no notó nada a su alrededor. Disfrutó de momentos de felicidad y dicha. Y cariñoso. Por supuesto, las amigas experimentadas en el taller notaron que todavía era un buen pescador, pero Olia prefirió no darse cuenta. Solo hablas porque él no te cuida, respondió la niña ante unas palabras completamente justificadas. Bueno, todavía nos cuidarán así, se rieron los camaradas. Sabemos cómo comportarnos con tales caballeros. Y tu Misa habría ido muy lejos y durante mucho tiempo, y en caso de que intentara estirar los brazos. Así que solo se ocupa de gente como tú, jóvenes tontos y crédulos. Luego, Olia, con gran dificultad, hizo oídos sordos a este tonto, solo para no estropear su relación en el trabajo. Pasó un mes tras otro y ella y Mikhail se hicieron cercanos. Mucho más cerca de lo que Olga realmente quería. Porque desde pequeña fue educada en rigor, y su madre le advirtió que si su hija daba a luz en un dobladillo, entonces serían problemas exclusivamente suyos y nadie dudaría en ayudarla. Pero una cosa es escuchar esto de tu madre y otra muy distinta darte cuenta en algún momento de que estás embarazada. En ese momento Misa no estaba en la ciudad, estaba en un viaje de negocios al otro extremo del país. Ni una ni dos veces Olga se apresuró a coger el teléfono y decirle a su amado que estaba en una situación y no sabía qué hacer. Pero, después de pensarlo detenidamente, la niña decidió esperar a que Mikhail regresara y hablara con él cara a cara. No puede ser que Misa me haya dejado y me haya dicho que me ocupara de esto sola, dijo Olga enojada en voz baja.
Misa definitivamente se casará conmigo. Los 10 días que tuvieron que esperar hasta que Mikhail regresó se convirtieron en un verdadero infierno para la niña. Se despertó con la confianza de que todo estaría bien. Tan pronto como Mikhail se entere de la próxima reposición, inmediatamente le ofrecerá su mano y su corazón. Pero hasta la noche esta confianza se desvaneció. Ahora Olga podía recordar todas las palabras dichas por sus amigos sobre su Mikhail, y entendió que la mayoría de ellos son absolutamente ciertos. Mikhail realmente era lo que se llama una persona inquieta que no podía dejar pasar ni una sola falda. Por supuesto, mientras Olga estaba cerca, él no miró a su alrededor, pero quién sabe qué hace cuando la chica no se asoma a su mano derecha. Si no fuera por el embarazo, Olga se habría sentido mucho más segura, porque estaba dando pasos agigantados acercándose para realizar tu sueño. Obtuvo su registro municipal incluso en el albergue, pero fue mejor que nada. Ella también tenía un trabajo permanente, y aquí la amaban y respetaban, y su vida personal, se mire como se mire, avanzaba. Y ahora, con el inicio del embarazo, Olga comprendió que su vida iría mal si Mikhail resultaba ser deshonesto y no quería conectar su destino con ella. Después de todo, digan lo que digan, todavía es muy joven, incluso tiene años. Y moverá la cola y la obligará a afrontar las consecuencias de su acto imprudente en un espléndido aislamiento. Mikhail regresó de un viaje de negocios cuando Olga ya no podía soportar lo desconocido y estaba lista para llamar a su amado incluso al otro lado del país, al menos al otro lado del universo. Estoy embarazada, dijo en lugar de saludar cuando los jóvenes se reunieron en el lugar señalado en el parque. Olga miró con avidez el rostro de Misa y trató de encontrar en él al menos una sombra del sentimiento que ella misma sentía por él. Amaba mucho a Misa y quería estar con él, no solo porque el niño ya vivía bajo su corazón, sino simplemente porque no podía imaginar su existencia sin sus manos y sus ojos. ¿Estás seguro? Mikhail dijo arrastrando las palabras y sus ojos se movieron rápidamente. En lugar de responder a esta pregunta, Olga presentó con orgullo una prueba con 2 tiras. Esta fue una confirmación visible de que Mikhail pronto se convertiría en padre y, en consecuencia, ella en madre. Los segundos pasaron durante mucho tiempo. A Olia le pareció que su corazón dio un vuelco y luego se hundió en algún lugar de sus talones. ¿Por qué Misa no le dice a Olia que se convierta en su esposa? ¿Por qué no ofrece nada? ¿Por qué simplemente está en silencio y mirando hacia algún lado? Es como si ella no tuviera nada que ver con él. ¿Y qué pasará con ella ahora? ¿Y qué crees que harás a continuación? Misa preguntó con cautela. Bueno, quería preguntarte cuáles son tus planes para el futuro. Olga se sintió desanimada por esta pregunta. Ella no quería ser la primera en proponerle matrimonio a un joven, por lo que la chica habló con mucho cuidado, sopesando cada palabra. Me gustaría mucho que naciera este niño. Él ya vive en mí. Es pequeño, pero está vivo y lo amo. Misa se mordió los labios durante varios segundos, como si quisiera decir algo, pero nunca se atreviera. Luego, de alguna manera extraña, echó la cabeza hacia atrás y miró a Olga con una mirada absolutamente atormentada, que ella no podía recordar de él antes. ¿Es esta tu decisión final? No pienses nada malo de mí, solo sabes, esto es tan inesperado. Esto también es inesperado para mí. Dijo la niña en voz baja y seca, aunque quería gritarle al mundo entero que ya no eran niños, y el joven necesitaba entender de dónde vienen los niños. La esperanza de que Misa se casara con ella se derritió con cada momento que pasaron en este duro banco. Tenía muchas ganas de llorar, pero al mismo tiempo la niña entendió claramente que ahora tenía que luchar por un futuro feliz no solo para ella, sino también para este bebé. Lo pensaré. Misa salió. Es cierto que, al ver cómo las comisuras de la boca de Olga se caían, lo dispuesta que estaba a llorar, el joven soltó de repente, como si se hubiera precipitado de cabeza a un estanque y estuviera buscando la salvación. Está bien, Olga, cásate conmigo. Bueno, en realidad no lo fue. Nos convertiremos en una familia, tendremos un bebé y luego ya veremos. Por supuesto, esta propuesta de matrimonio estaba lejos de lo que la niña soñaba.
No es así en absoluto como los novios le proponen matrimonio a sus novias en las comedias románticas. Pero Olia se alegró de haber escuchado esto de Misa. Ahora se canceló el regreso a su pueblo natal de clase trabajadora, la condena de su madre y sus familiares y vivir de un centavo a otro. Por supuesto, acepto convertirme en tu esposa. Olga pronunció ceremoniosamente una frase preparada de antemano. Sus sueños de que Misa se arrodillara se hicieron realidad. Bueno, entonces, está bien. Lo principal es que ahora este es su futuro marido y ella es casi su esposa. La vida familiar comenzó de manera muy modesta. Los padres de Misa no querían participar en esa boda y tampoco querían financiarla. El propio Misa dijo que todo su dinero lo invirtió en. Y por lo tanto simplemente firmarán. Oleka, ¿quién necesita estas bodas hoy en día? Mikhail lo rechazó. Solo una pérdida de dinero para alimentar a un grupo de personas. Olia tuvo que aceptar porque su madre no tenía la capacidad económica para organizarle un banquete de bodas. Por lo tanto, la joven pareja firmó sus nombres y se mudó a vivir al apartamento de Mikhail, que sus padres le dieron con seguridad y antelación. Pequeño. Monoambiente, pero muy acogedor y en buena zona. Este apartamento se convirtió en su apoyo y nido familiar. Olga inmediatamente comenzó a restablecer la limpieza y el orden allí. Era una muy buena ama de casa y cada centímetro del apartamento brillaba bajo su estricta dirección. Misa elogió a su recién nacida esposa de todas las formas posibles y se regocijó como un niño cuando encontró comida deliciosa, sábanas limpias y ropa lavada en casa. Tú eres solo mi mago, Olenka. Dijo, besando a su esposa en el cuello y acariciando su redondeado vientre. Es tan agradable estar de vuelta en casa. Sé que me están esperando aquí. Y estos muros ya no son fríos y extraños, sino verdaderamente queridos. También huele delicioso. Con estas palabras, Mikhail solía abrir la tapa de la sartén, se sentaba a la mesa y esperaba a que su esposa le sirviera la comida. Es una familia maravillosa la que tenemos. Olga se jactó ante su madre, a quien le preocupaba que su hija, en lugar de seguir adelante seria y decididamente, decidiera sumergirse en pañales y chalecos de bebé. De todos modos, no había necesidad de apresurarse. La mujer respondió con severidad, sabiendo muy bien que ahora este atolladero no le permitiría alcanzar las alturas profesionales con las que la niña soñaba. Vamos mamá, todo saldrá bien, ya verás. Daré a luz y luego la enviaremos al jardín de infancia de la fábrica. Iré a trabajar yo mismo y ganaré dinero. Bueno, ya veremos, respondió su madre. Aún no te has dado cuenta de la clase de mujeriego que pueden ser los hombres. Si las cosas no te salen, no vuelvas a casa, no te dejaré entrar por la puerta. Busca opciones en tu ciudad. No hay lugar para ti en casa, tú mismo lo sabes. Olia lo sabía. Por lo tanto, hizo todo lo posible por complacer no solo a su joven esposo, sino también a sus padres, quienes con toda su apariencia demostraron su actitud hacia el matrimonio precoz de su hijo. Estos son jóvenes, a mi suegra le encantaba decir. Antes de conocerse, se meten en la cama y lo limpian todo. Olga intentó de ninguna manera demostrar que se sentía ofendida por tal razonamiento. Ella simplemente le sonrió dulcemente a su segunda madre llamada. Y se aseguró de que su suegro se sintiera cómodo visitándola a ella y a Mikhail. Sin embargo, nunca hubo quejas sobre la limpieza, porque la niña dominaba perfectamente este arte desde su época de estudiante. En el momento adecuado nació un hijo maravilloso y fuerte, Nikita. Mikhail estaba increíblemente feliz de convertirse en padre. Se tomó fotografías con orgullo con un sobre azul en brazos en la puerta de la maternidad e incluso, si era posible, participó en todo lo relacionado con el bebé. Bañarse, caminar, alimentarse. Misa resultó estar al menos un poco involucrada en todo. Por eso Olga estaba tan triste en aquellos días. Cuando mi esposo se estaba preparando para su próximo viaje de negocios. Tuve que planchar y poner una buena cantidad de ropa en una maleta para que a la mañana siguiente pudiera saludar a mi amado con la mano y verlo solo después de unos meses, o incluso después de 6 meses completos. Asegúrate de llamarme, le advirtió Mikhail cuando se estaba preparando para irse.
Quiero saber todo lo que le pasa a Nikita. Por cierto, Olga se permitió dejar acercarse la horquilla solo una vez. Sería fantástico que realizaras viajes de negocios con menos frecuencia. Y sería más fácil para mí con mi hijo. Y así prácticamente consigue olvidarte durante el tiempo que estás ausente. Bueno, ¿qué estás diciendo? Mijaíl estaba molesto. Ya sabes, Olenka, que lo único que me preocupa es nuestra familia. Tenemos un apartamento de una habitación, es pequeño y hay que sustituirlo por un apartamento más grande. Y también necesitas comprar un coche. Y realmente quiero mi propia casa de campo. No ganaré esa cantidad de dinero rápidamente en ningún lugar aquí. Y los viajes de negocios brindan la oportunidad de acumular grasa y al mismo tiempo crecer en su carrera. No te preocupes, trabajaré así por un tiempo y luego ya veremos. En cualquier caso, te extraño mucho. Eso es todo, besa a Nikita de mi parte. Sus amigos llamaban viuda a Olga Solomina porque pasaba la mayor parte del año sola con su hijo. Nikita creció y fue al jardín de infancia. Olga se puso a trabajar, pero Mikhail apareció en sus vidas con la misma fragmentación. Sucedió que venía por un mes, se quedaba con su familia y luego se iba por 7 u 8 meses. O regresa y dice que ahora estará de vacaciones, pero literalmente pasan un par de semanas y una vez durante 6 meses se va a otra parte del país. Al principio Olia se preocupó y lloró. Por un lado, comprendió que ella misma había dado conscientemente el paso de casarse con un hombre que tenía una profesión ambulante y, por otro lado, era muy doloroso y amargo pasar sus días sola. Olga miraba con envidia a sus amigos, conocidos y compañeros cuyos cónyuges eran muy unidos. Mientras tanto, la situación económica de la familia mejoraba notablemente. Mikhail compró un bonito apartamento de 3 habitaciones. Y trasladó allí a su familia durante un descanso entre sus viajes de negocios. En ese momento, Nikita ya estaba en 5º grado y la hija de 4 años de la familia, Sofía, estaba creciendo. Eso es genial, nuestros hijos son de diferentes sexos y ahora cada uno tendrá una habitación separada. ¿Ves? Y te quejabas de que siempre estaba fuera de casa. Si estuviera sentada junto a tu falda, no tendríamos un apartamento tan maravilloso y los niños estarían acurrucados con nosotros en la misma habitación. Mikhail parecía muy satisfecho consigo mismo mientras recorrían su nuevo hogar. Olga no dijo nada y se limitó a acercarse a su marido. Hacía tiempo que estaba acostumbrada a razonar de manera diferente que en los albores de su matrimonio. Sí, otras chicas tienen más suerte porque sus cónyuges siempre están con ellas. Puedes hablar, charlar, abrazar, compartir con alguien que esté enfermo. Pero, por otro lado, la situación económica de su familia con Misa es mucho mejor que la de la mayoría de sus amigos. A pesar de que la propia Olga tampoco se detuvo en su carrera y avanzó con confianza, sus ganancias ni siquiera podían acercarse a las de Mikhail. En los últimos años, tuvo una excelente reputación entre sus superiores y los viajes de negocios más lucrativos y rentables siempre fueron para él. Así que la joven hace tiempo que perdió la costumbre de quejarse del destino. Sus hijos crecieron contentos. Tenían todo y no necesitaban nada. ¿Con qué más podría soñar una mujer? Aunque su relación con Mikhail había cambiado a lo largo de los años, seguía siendo bastante cálida. De alguna manera incomprensible, Misa logró mantener la comprensión de Volga de que la amaba incluso desde la distancia. Bueno, ¿por qué deberíamos aparecer tú y yo y molestarte con nuestra presencia, si podemos vivir así y en nuestro breve encuentro entender que estamos hechos el uno para el otro? Mikhail le preguntó filosóficamente y ella estuvo de acuerdo con su punto de vista. Probablemente tengas razón, dijo la mujer. Bueno, sabes que a veces te extraño. No, digan lo que digan, me gustaría que al menos tuvieras unas vacaciones más largas. Y definitivamente me gustaría lo mismo para los niños. No ganarás todo el dinero. Hace tiempo que me resigné a compartirte con tu trabajo. Pero sería bueno que tu familia fuera lo primero. Bueno, ¿qué estás diciendo? Mijaíl estaba indignado. Mi familia ya es lo primero para mí. Mira, estoy creando todas las condiciones para ti.
Y el hecho de que viajo a menudo por el país y el extranjero, lo siento, no puedo vivir sin ello. Está bien, cuando sea mayor, me sentaré a tu lado y cuidaremos a nuestros nietos. Ya verás, así será. Cuando los niños crecieron, llegó una nueva dirección a la planta y Olga pensó que su deseo se haría realidad. Mikhail seguirá trabajando aquí y ya no viajará con tanta frecuencia ni en la medida de lo posible. Imagínense la sorpresa de la joven cuando resultó que su marido no estaba nada contento con esta perspectiva. Mikhail rompió y arrojó. En todos los años de matrimonio, Olia nunca lo había visto así. No tienen derecho a privarme de esto. Gritó Misa y golpeó la mesa con el puño, sin prestar atención al hecho de que no estaba en la oficina del jefe, sino en su propia cocina. ¿Por qué se permiten comportarse así con un empleado valioso? Olia, que sabía que realmente se estaban produciendo cambios tectónicos en la planta, prefirió sentarse. Para no quedar fuera del puesto de control. Lo mismo le aconsejó a su marido, pero Misa se negó a escuchar la voz de la razón y continuó enfureciéndose. ¿Qué me harán? Vale, estás sentado en tu taller y ni siquiera levantas la vista, y yo estoy hablando con las primeras personas en la planta, ¿sabes siquiera a quién le reporto todos los días? No tienen derecho a hacerme esto, porque pocos especialistas de mi nivel aceptan trabajar para ellos. Los competidores pagan mucho mejor. Buscaré que me devuelvan mi puesto y mi capacidad para viajar en viajes de negocios. Cuando Olia le dijo a su amiga Nina lo mucho que le preocupaba a su marido perder su trabajo favorito, Nina entrecerró los ojos con picardía y se volvió hacia ella. Oh, escucha, Olia, pareces tan pequeña. Es claro y comprensible que el hombre no se aferre a su puesto. Me parece que tu Miska ya ha ganado tanto que ya no necesita más. Puedes sentarte tranquilamente en un puesto modesto y con un salario pequeño. Es que ahí se toma un descanso de ti, de su familia, y ahí vuelve a estar soltero, ¿sabes? Si aquí es padre de 2 adolescentes, allí es un joven libre que se comporta como quiere. Bueno, ¿por qué dices eso otra vez? Tu lengua es negra, eres una camarilla, no un amigo. Olga se indignó al recordar cómo las mujeres mayores se regañaban entre sí en su pueblo natal. Mikhail es un excelente hombre de familia, en todos estos años nunca se ha destacado por nada. Misa solo está preocupado por la causa común y no quiere que lo echen por la puerta como un mestizo. Oh, quiere salir a caminar, es una locura, murmuró Nina, preparándose para dejar a su amiga. Simplemente, Olia, no quieres ver lo obvio, pero si lo piensas bien, entenderás que tengo razón. Y de nuevo grandes dudas se posaron como una piedra en el alma de Olga, ¿y si Nina en realidad no tiene toda la razón, pero al menos un poquito? Nina conoce la vida, ella misma está casada por segunda vez, porque captó a su primer marido por cable. No, no, esto no. Puede ser. Olga tuvo suerte de inmediato y definitivamente. Tuvieron suerte el día que conocieron a Misa. Y fue una suerte que, en respuesta a su mensaje sobre el joven no desapareció en el espacio, sino que se casó con ella y le dio su nombre al niño. Es cierto que todas estas dudas y reflexiones solo llevaron a que Olga decidiera hablar honestamente con su marido. Miss Anya, ¿por qué te atraen tanto esos viajes de negocios? Por favor dime que no viste en esas ciudades. Me parece, Misenka, que después de tantos años deberías haberte cansado de conducir por todas las ciudades. Nuestros hijos ya son adultos. ¿Quién me ayudará a criar a los adolescentes si no su propio padre? O tal vez tienes una novia allí y simplemente estás disfrutando de un descanso de tu familia. Olga dijo estas palabras con un horror oculto e inmediatamente se tiró de la cabeza y los hombros, porque esperaba una reacción violenta. Sin embargo, la respuesta de Mikhail llegó de inmediato y el hombre estaba muy indignado. Mira, lo que más me importa es la familia, todo lo que respecta a la familia, un centavo de un centavo. ¿Dónde has visto a un hombre que sale con mujeres, pero le lleva dinero para un apartamento a su familia? No, Olga, estás equivocada, estás muy equivocada. Dejen de pensar tan mal de mí, también afecta a mis hijos. Eso es todo, lo siento, querida. Olga abrazó a su marido y se apretó contra él. Estaba realmente equivocado. Y entonces Ninka me habló al oído.
para que esta ninca ya no esté aquí. Tronó Mikhail enojado. Todavía no tenía suficientes sospechas en la familia. Olia se apresuró a hacer las paces y en los días siguientes nada le recordó que la pareja había tenido esa conversación. Sin embargo, Mikhail logró insistir en que tenía razón y convencer a la dirección de que él era insustituible en su lugar. 3 semanas después, Misa ya estaba haciendo la maleta para un nuevo viaje de negocios. Ya verás, cariño, viviremos contigo mejor que antes, dijo Mikhail, guardando las cosas una a una con su mano habitual. Parece que todavía no hemos comprado una casa de campo allí y tenemos que cambiar el coche. Y en realidad quería comprarte un auto. ¿Cómo ves la idea de convertirte en conductor? Me parece que vale la pena soportar un poco la ausencia de tu marido a tu lado. Adulador, solo quieres comprarme, dijo Olga con voz coqueta. Se acercó a Misa por detrás, lo abrazó y puso su mano sobre el pecho de su marido. Daría todo en el mundo por tenerte a mi lado. Con tu propio coche, no tendrás tiempo de extrañarme, respondió Mikhail en el mismo tono que su esposa. Un año después, Olga ya conducía su propio coche pequeño, comprado a crédito, pero ágil y ágil. Su vida era una que todos envidiaban. Incluso mi madre ha dicho en repetidas ocasiones que solo su hija mayor logró conseguir el trabajo con el que todos sueñan, pero pocos lo logran. Mira, la menor está casada con un simple mecánico, que incluso cuida a un niño. Algunas personas no tienen suficiente dinero para comprar calcetines de sueldo en sueldo, pero tú, Olenka, te revolcas como queso en mantequilla. Bien hecho, hija mía, te has adaptado bien. Chica astuta. En los últimos años, la propia Olga empezó a sentirse feliz. O la necesidad de la presencia constante de Mikhail finalmente se había disuelto en el aire. O simplemente se había acostumbrado al hecho de que Misa era más una voz en el auricular del teléfono que un hombre durmiendo en la almohada de al lado, pero la mujer simplemente estaba disfrutando de la vida. Desperté a mi hijo mayor para la universidad y a mi hija para la escuela, luego poco a poco me preparé y fui al trabajo que cambié hace 4 años. Ahora no trabajaba en una fábrica como antes, sino en una pequeña empresa privada, donde era responsable del suministro de equipos eléctricos. Llegar al trabajo en su propio coche fue fácil y cómodo, y en casa la esperaba una limpieza incansable, una cocina rápida con la ayuda de asistentes mecánicos y una velada frente a la televisión y un libro interesante. Ahora la mujer tuvo la oportunidad de tomarse un tiempo para sí misma. Podría ir a un esteticista. Ir a un restaurante con amigos. Si realmente quisiera, podría incluso ir a un sanatorio por un par de semanas y no preguntarle nada a nadie. Pero Mikhail, al parecer, empezó a darse por vencido. La salud del hombre no iba bien. No es que haya empezado a enfermarse en absoluto, después de todo, aún no es viejo, pero algo ha cambiado notablemente para peor. Necesitamos revisar el corazón, dijo confidencialmente el hombre en una de sus visitas a casa. Tengo por delante 2 semanas enteras de estar confinado entre 4 paredes, así que necesito ir al cardiólogo. La propia Olga se ocupó de esta cuestión y 4 días después, Mikhail estaba consultando a un buen médico en una clínica privada. No puedo complacerlo con nada, dijo el médico, mirando al paciente por encima de sus gafas. ¿No sentiste tú mismo lo mal que estaba todo? Esto es dificultad para respirar, falta de aire. ¿No has notado esto? Su patología está bastante avanzada. Olia pensó que Mikhail salió asustado de la oficina. Me dijo que fuera al hospital. Dijo el marido breve y secamente. Pero no puedo, pronto tengo un nuevo viaje de negocios. No tendré tiempo, ya sabes, Olenka, no tendré tiempo. Olga no empezaba a comprender las complejidades de la dificultad para hablar de su marido. Ella misma llamó a la puerta del consultorio del médico, entró y preguntó. En caso de rechazo del tratamiento y cuáles son los posibles pronósticos. No sé qué tienes en mente, espetó la mujer nada más salir de la oficina, pero hoy tú y yo tomaremos la derivación que él escribió e iremos al hospital para ser hospitalizados. A pesar de todos los ardientes argumentos del hombre, Olga resultó ser persistente. Con mano dura, demostrando por primera vez tal comportamiento hacia su marido,
La mujer hizo que ya el lunes su marido estuviera sentado con la cabeza gacha en la sala de urgencias de un hospital local. Constantemente intentaba salir al aire libre, pero Olga siempre lo devolvía. De lo contrario, te conozco. Ahora huye y busca fístulas. No, querida, serás tratada. Tienes 2 hijos de los que eres responsable. Se podría pensar que vivo únicamente por el bien de los niños, murmuró Misa, pero captó la mirada cruel de su esposa y guardó silencio. Mikhail fue asignado a una sala. Prometieron mantener informada a Olga sobre su tratamiento, le dieron una lista de los medicamentos necesarios y la enviaron a casa en Osboyas. La mujer se fue confiada en que todo estaría bien, porque su marido estaría a tiempo en buenas manos de los médicos. En el camino, se estremeció al pensar que Misa simplemente no le había contado sobre su enfermedad y que tal vez se habían despertado demasiado tarde, cuando habría sido difícil arreglar algo. Los siguientes 10 días se fusionaron en un carrusel continuo para Olga. Visita a Misa en el hospital, trabajo, una breve siesta y nuevamente el hospital, cuyas paredes pintadas al óleo Olia ya no podía ver. Tal vez ya sea suficiente, se quejó Mikhail. Ya me examinaron de arriba abajo. Es una pena decírselo a alguien. Aún no soy viejo, pero estoy en el hospital como un muñón podrido. Y no eres un tocón podrido en absoluto. Olga objetó de inmediato, abrazando a su marido por los hombros. Por alguna razón, en ese momento sintió que Misa realmente la necesitaba y trató de brindarle el máximo apoyo. Cualquiera en el mundo puede enfermarse, vosotros también estáis hechos de carne y hueso. Pero no todo el mundo se queda quieto durante semanas cuando le espera mucho trabajo, objetó razonablemente el hombre. Verás, estoy cansado de oír hablar de tu trabajo y de tus eternos viajes de negocios, que casi te matan. Olga dijo en su corazón, por favor cambien el registro. No se despidió de su marido de forma humana, como siempre, con besos y abrazos. En ese momento, la mujer simplemente entendió muy bien que podía quedarse viuda debido a que Mikhail no puede tener nada, no puede quedarse quieto y necesita moverse y viajar constantemente por todo el país. Simplemente se despidió de su marido y caminó hacia la salida del departamento. Olga Vyacheslavovna. La detuvieron con una llamada ya cerca del ascensor. Por favor, entre a la sala de profesores. Olga reconoció al médico que trataba a su marido y por eso accedió inmediatamente a su petición. Un minuto después ya estaba sentada en una cómoda silla cubierta de dermantina negra, cerca de una mesa detrás de la cual colgaba un hombre fornido. Quería hablarte sobre tu cónyuge. A juzgar por los resultados de la encuesta. Hablé de esto con Mikhail Evgenievich. Necesita cirugía urgente. El reemplazo valvular ya se realiza de forma rutinaria en nuestro hospital, por lo que los riesgos se minimizan. Pero sin cirugía, lo siento, no hay pronóstico positivo. ¿Estás diciendo que el tratamiento no ayudará? Olga murmuró fríamente. ¿Y todo lo que tienes que hacer es pasar por el quirófano? ¿Por qué pasar por el quirófano de inmediato? E incluso saltó de su asiento. Olga quedó asombrada por la grandiosa figura del médico. Pensó que esa persona no sería un cardiólogo, sino un bandido de carreteras. Todas las víctimas potenciales le darían cualquier cosa con tal de no terminar en esos enormes puños. ¿Por qué todos ustedes perciben la operación como si para nosotros fuera un gran placer cortar a alguien? El médico continuó haciendo preguntas retóricas. ¿De verdad, por qué? Pero Olga no pareció oírlo. Continuó pensando en lo que le esperaba a Mikhail. ¿A qué, Mikhail Evgenievich? Preguntó de nuevo. ¿No quiere operarse? ¿Se niega? Le dijiste, ¿verdad? No se lo dije simplemente, el médico comenzó a alzar la voz por alguna razón. Le conté con gran detalle lo que estaba sucediendo en su cuerpo y le expliqué que sin esta operación era poco probable que durara mucho. Pero ya sabes, todo lo que escuché como respuesta fue que tenía viajes de negocios muy importantes y que no había nadie más a quien ir excepto él. Quizás al menos puedas influir en él, porque yo mismo, como puedes ver, no puedo influir en él. ¿Qué pasará si se niega a sí mismo? Preguntó Olga, llevándose la mano derecha a los labios. Si no quiere, ¿qué pasará?
Pero no pasará nada bueno, dijo brevemente el médico. Me protegeré, como comprenderás. Mikhail Evgenievich acepta redactar un recibo en el que declara que es consciente de su estado de salud y de las posibles consecuencias graves que se producirán si no es operado. Al menos no me arrastrarán a los tribunales después de que muera su marido. Fue como si a Olga le hubieran dado un puñetazo en la cabeza. Misa no debe morir, susurró. Todavía es muy joven, todavía le queda tiempo para vivir. Necesitamos convencerlo de que se opere. Bueno, por eso te llamé. El médico volvió a sentarse a la mesa y miró directamente a los ojos de la joven. Asegúrese de que Mikhail Evgenievich esté de acuerdo con la operación. Tienes las cartas en tus manos. Voy a tratar de. Definitivamente lo intentaré. Olga se levantó bruscamente de su silla y, sin despedirse, salió corriendo al pasillo. Ahora ella ya no quería irse. La mujer estaba impulsada por el deseo de volver con su marido y demostrarle la necesidad de la operación. Si eres un tonto tan insensible, murmuró en voz baja mientras corría por el largo pasillo del departamento de cardiología, entonces te obligaré a hacerlo de la manera correcta. Mikhail estaba acostado en la habitación y hojeando algo en su teléfono. Cuando apareció Olga, de repente tiró el dispositivo. Fue como si de repente se sintiera muy caliente, pero la mujer no prestó atención al hecho de que su marido obviamente estaba tratando de ocultarle el contenido de la pantalla. Olenka, ya no te esperaba, pensé que ya nos habíamos despedido hasta mañana. Murmuró Mikhail rápidamente. ¿Qué te permites hacer? Olga lo atacó. ¿Por qué rechaza la operación? ¿Tienes 9 vidas? ¿Cómo tiene el gato unos de repuesto? Y es posible que también tengas hijos de sobra en alguna parte. Simplemente no lo entiendo, mi Sanya. Mikhail, al ver la presión de su esposa, se estremeció y echó la cabeza hacia atrás. Con este gesto, le recordó a Olia su comportamiento hace 2 décadas, cuando ella acababa de informarle sobre su interesante situación. Vamos, por supuesto, no quise decir nada malo, murmuró el hombre. Es que, Olenka, ya me entiendes, mi viaje de negocios puede ser un desastre. ¿Quién irá en mi lugar? No importa quién vaya en tu lugar. La mujer continuó cortándose. Encontrarán algún especialista, no uno que sea irreemplazable. Por lo que veo, piensas mucho en ti misma, mi Sanya. ¿Qué quieres decir? Mikhail se aferró a las palabras. ¿Que soy un especialista inútil? ¿Es eso lo que quieres decir? Bueno, adelante, continúa para que entienda lo que piensas de mí. Olia se asustó. Pensó que había ido demasiado lejos y que ahora Misa simplemente actuaría como un príncipe para no tener que pasar por el quirófano. Bueno, no da miedo en absoluto, Olga cambió su ira por misericordia y se sentó junto a su marido en la cama. Simplemente te quedas dormido y te despiertas media hora después ya sano, o casi sano. Y luego no haré un viaje de negocios hasta dentro de 6 meses, murmuró Misa obstinadamente en voz baja. Olia, no me convenzas, esto no se discute. Por mucho que la mujer se esforzó, no pudo convencer a su marido de la necesidad de someterse a una cirugía. No lo intentes, le repitió Mikhail, de todos modos, no me someterán al quirófano sin mi firma y no doy mi consentimiento. Y todo por tus viajes de negocios, sollozó Olga. En parte debido a viajes de negocios, respondió Mikhail con severidad. ¿No lo entiendes? Soy un hombre y la autorrealización profesional es importante para un hombre. Eres mujer, ¿qué te importa? Te sientas en casa y trabajas en tu alfiler. Y, por cierto, trabajo duro y estoy al día. No tengo derecho ahora a quedar fuera de escena durante 6 meses. Así que no lo intentes, no habrá ninguna operación. Quizás más tarde, algún día, pero no ahora. ¿Es de extrañar que Mikhail no firmara el consentimiento para la intervención quirúrgica? Y 4 días después de la conversación con el médico, apareció en la puerta de su casa con bolsas del hospital. Estoy bien. Me siento como si tuviera 20 años, no más, le informó a su esposa. Bueno, ahora me tomaré un descanso de un par de días y luego prepararé para mi viaje de negocios nuevamente. Es como si estuvieras cubierto de miel allí.
Olga aún no podía calmarse después de enterarse del estado de salud de Misa. Entiendes, todos estamos preocupados por ti. No puede ser que los médicos le presenten diagnósticos difíciles para su propia diversión. Sí, no son por diversión, Mikhail hizo un gesto con la mano, y no por ganar dinero. Definitivamente me operaré, pero solo más tarde. Luego, cuando decida por mí mismo. ¿Bien? Y 2 días después, el tiempo asignado para que los cónyuges descansaran después del hospital ni siquiera había terminado. Mikhail comenzó a abrazar abiertamente su corazón y su cariñosa esposa se dio cuenta de esto. Misa, ¿qué te pasa? Quizás todavía debería ir al hospital. ¿Qué te estás haciendo a ti mismo? ¿Por qué te estás arruinando? ¿Con qué derecho te logras a ti mismo? Y nuevamente Mikhail comenzó a convencer a su esposa de que todo estaba bien para él, y esto era solo un fenómeno residual. Sin embargo, no estaba convencido. Después de pensarlo detenidamente, Olga llamó a una ambulancia. 3 días después, sacó el cuerpo de su marido de la morgue del hospital con los documentos necesarios que había redactado específicamente para tal fin. Olga guardó silencio. Ella no tenía nada que decir. La mujer se reprochó no haber insistido en la operación, porque ella, como nadie, conocía a su marido y sabía que él se negaría, y tenía que encontrar las palabras. Los padres de Mikhail, que ya no eran jóvenes, compartían el mismo punto de vista, pero fue la nuera a quien se culpó por la muerte prematura de su hijo. ¿Entonces eres tú, por la herencia de la flecha de Mlisinov? Sin pelos en la lengua, le dijo su suegra. Bueno, no lo espero. También somos herederos de la primera etapa. Conocemos nuestros derechos. Y definitivamente solicitaremos la membresía. Fuiste tú quien mató a Misenka a propósito. Ella vivió toda su vida sin maldición ni arrugada, pero ahora decidió acelerar su muerte para poder arreglársela sola. La mujer ni siquiera pudo mantener una discusión razonada con la madre de Mikhail sobre este tema. Desde hacía varios días tomaba antidepresivos constantemente para poder vivir de alguna manera. Los niños ya no eran pequeños y brindaron a su madre toda la ayuda posible para organizar el funeral de su padre. Nikita fue especialmente celosa en este Neva. Porque se dio cuenta de que era el único hombre que quedaba en la familia. Ahora Olia tenía todas las esperanzas puestas en él. Pasaron los días y poco a poco Olga sintió que el sentimiento de culpa la abandonaba. Tal vez estuvo mal, o tal vez fue solo una aparente tranquilidad, pero aún así la joven logró convencerse de que cada persona es la artífice de su propia felicidad. Para poder tomar tales decisiones. Ahora, por supuesto, se enfrentaba a un largo litigio con sus suegros por la propiedad de su familia, por lo que no había tiempo para quedarse cojo. De forma lenta pero segura, Olga avanzó hacia la recuperación de su antigua calma. Incluso encontré fuerzas para volver a ver a mis amigos para distraerme un poco. Por cierto, Nina tocó la taza de chocolate y miró a Olga a la cara. Sería mucho más difícil para ti ahora si hubieras vivido con Misa toda tu vida, uno al lado del otro. Y entonces piensa, casi no estuvo presente en casa, entonces te saliste bien, amigo. Hace un par de meses, Olga habría objetado y agitado las manos, pero ahora solo asintió con la cabeza. No lo creerás, Ninochka, pero incluso con su madre llegamos a un acuerdo. La vieja bruja quiere conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Bueno, decidí vender parte de mi propiedad y, lo más importante, el coche de Mikhail. Tiene uno bueno, un coche extranjero de clase ejecutiva. Si logro arreglar mis cuentas y pedir prestado un poco más, puedo dejar estos 3 rublos inviolables para mí y para los niños. Tentador, ¿no? Buen plan, aprobó Nina. Entonces a todos se les proporcionará alojamiento. Esta vida es tal cosa. Ahora a caballo, y después. Nina se encogió de hombros. Pero Olga ya la entendió. Las cosas no iban muy bien en la vida de mi amigo. Durante un rato las mujeres se sentaron a la mesa en silencio y cada una pensó en lo suyo. Al día siguiente, Olga empezó a poner en práctica su plan. Sabía que su suegra no esperaría mucho y podría cambiar de opinión en cualquier momento. Por lo tanto, le conviene vender el coche lo antes posible, mientras sea posible sin disputa.
Con temor, abrió la puerta del conductor y se sentó donde Mikhail siempre se sentaba antes de arrancar el auto y empezar a trabajar. Incluso daba miedo imaginar que hacía poco que había estado aquí, que estaba vivo y que se podía hablar con él. Y ahora solo queda en fotografías y recuerdos. Olga pasó los dedos por el volante, por alguna razón tocó la perilla de la palanca de cambios y tocó la visera. Recordó con qué cuidado Mikhail eligió este auto. ¿Podría haber sabido que su esposa vendería su golondrina de hierro después de su muerte? Olga suspiró y salió del coche. Necesitamos ponernos manos a la obra. Llevó consigo una pequeña aspiradora de coche para limpiar el interior antes de venderlo. Es poco probable que a los compradores potenciales les guste el polvo que se ha acumulado allí durante el tiempo que el cónyuge no utilizó el coche. Y luego hay que llevar el coche al lavado y ponerlo en condiciones de preventa. Alfombras, asientos, tapizados. Olga limpió con cuidado, porque entendió que era la última vez. Limpiar el coche de su difunto marido era la única manera de tocarlo incluso ahora, cuando toda una capa de existencia lo separa. El último lugar que quedó desordenado fue la guantera. Allí Olga decidió echar un último vistazo. E incluso le preparó una bolsa para que la sacara de allí y se la llevara a casa. Curiosamente, el hallazgo la sorprendió. Antes de que tuviera tiempo de abrir la guantera, los ojos de la mujer vieron un bolso que le era completamente desconocido. Ni siquiera un bolso de hombre, sino una mochila de hombre negra al hombro. Esto se pudo ver cuando Olga sacó la bolsa. Por lo que ella recordaba, Mikhail no usó tales accesorios. Quizás uno de sus compañeros olvidó su propiedad y tendrá que devolverla. Para entender a quién pertenece esto, Olga abrió con cuidado la cremallera. En la mochila había documentos, un vistazo rápido demostró que se trataba de contratos de compra y venta de inmuebles. Los pelos de la cabeza de Olga comenzaron a moverse cuando se dio cuenta de que en ellos estaba escrito el apellido de su marido en blanco y negro. Sin embargo, Olga decidió no mirar los documentos en detalle todavía, porque en el fondo de la mochila también había un teléfono inteligente. Un sencillo smartphone negro, para nada el modelo sofisticado que llevaba mi marido todos los días. ¡Qué sorpresa!, murmuró la mujer en voz baja. El dispositivo responsivo iluminó inmediatamente la pantalla tan pronto como Olga lo encendió. Sin embargo, tuve que conectarlo inmediatamente a la carga porque el dispositivo estaba completamente descargado. Al parecer el dueño hacía tiempo que no le daba tiempo. Para sorpresa de la mujer, el teléfono inteligente ni siquiera estaba bloqueado. Al parecer, el propietario no tenía idea de que el dispositivo podría acabar en las manos equivocadas. El salvapantallas era estándar y corriente. En un intento por descubrir quién era el dueño de este teléfono inteligente, Olga entró en la galería y marcó los números y se quedó sin palabras por un tiempo. Mikhail la estaba mirando desde todas las fotos en su teléfono, pero en compañía de alguna joven. Algunas de las fotografías incluían niños, un niño y una niña. Olga hojeó febrilmente las fotografías una tras otra y se dio cuenta de que representaban a una familia real. Pero, por desgracia, no había lugar para ella en esta familia. Pero Mikhail, aparentemente, era el jefe de esta maravillosa unidad de la sociedad. Se descubrieron cosas aún más interesantes en mensajes y mensajería instantánea. La misma mujer, firmada por Lyudmila, le escribió repetidamente a su marido y, en consecuencia, Mikhail le escribió a ella. Su correspondencia estuvo impregnada de ternura y amor, y cada vez Misa le enviaba un emoticón o un corazón, y también le pedía que cuidara a los niños. Olga hojeó febrilmente la correspondencia para comprender completamente lo que tenía ahora en sus manos. ¿Cómo fuiste al dentista? Aquí está uno de los mensajes de Mikhail, escrito hace aproximadamente un año. ¿Qué dijo sobre el diente de Valka? ¿Todo está bien? El rodillo aguanta bien. Te amamos, papi. Minutos después hubo una respuesta de Lyudmila. Por ahora lo veremos. El médico dijo que era demasiado pronto para vomitar. Te transferí algo más de dinero. No te niegues nada. Puedes llevar a los niños a la cafetería. Es Mikhail otra vez. Te quiero mucho y te extraño mucho.
Olga no creía lo que ahora veía con sus propios ojos. Esto simplemente no podría suceder. Por alguna razón, me vinieron a la mente las palabras de Nina de que un hombre suele tener una segunda familia en viajes de negocios. Ahora ve ante ella solo una confirmación visible de las crueles pero veraces palabras de su amiga. Te extrañé en todos los sentidos. Luego vino una foto de Lyudmila topless, marcada con un corazón de Mikhail. Solo quedan 7 días para nuestro encuentro, escribió Misa un par de semanas después. Al parecer, justo en ese momento Olga estaba haciendo la maleta de su marido, planeando enviarlo a un viaje de negocios. Llego por la tarde, entraré tranquilamente para que no haya niños. Espérame, te extraño mucho, escribió Mikhail. Estoy agotado por las ganas de verte lo antes posible, amada mía. Esta es Lyudmila otra vez. Olga sintió como si tuviera un bulto helado comprimido en el pecho y le faltaba aire. En esos momentos, la joven prefería abstenerse de solucionar el problema y tomar un poco de aire. Colocó con cuidado todo el contenido de la guantera en una bolsa que había llevado con antelación y, para no emocionarse demasiado, le escribió un mensaje a su hijo mayor. Fui a la casa de campo por 2 días para pensar qué alimentar. Creo que lo resolverás. Te amo. La casa de campo, es decir, una pequeña casa a unos 40 minutos en coche de la ciudad, fue adquirida por la pareja hace relativamente poco tiempo. Recuerdo que Misa entonces dijo irónicamente que por ahora no tenía ningún deseo de retirarse y pasar el día entre tabernas y cerezas. Quizás más adelante, cuando seamos mayores, le encontremos otro uso a la casa de campo, pero por ahora sacaremos a los niños periódicamente, dijo entonces el marido. ¿Quién lo habría sabido y quién le habría dicho a Olga que ahora utilizaría este paraíso terrenal para revisar los documentos y la correspondencia que su marido dejó en su teléfono inteligente secreto? Olga sabía que nadie la molestaría en la casa de campo, así que fue allí. Allí, entre el silencio y la naturaleza, es poco probable que alguien escuche sus gritos cuando lee la correspondencia de su difunto marido con su amante. O como ahora está de moda decir. Su esposa de hecho, con quien Mikhail, aparentemente, tuvo 2 hijos. Sí, esta es una situación inusual. Los documentos contenidos en la mochila indicaban que Mikhail había comprado un apartamento de 2 habitaciones a su nombre en el centro de la ciudad regional, donde realizaba regularmente viajes de negocios de año en año. Además, lo hizo poco antes de su muerte. Pero Olga sospechaba que sus hijos ilegítimos y su madre estaban registrados y vivían allí. La joven tardó 4 horas en ordenar todo el contenido de la misteriosa mochila que dejó su marido en la guantera de su coche. Al parecer, Mikhail estaba satisfecho con la vida en 2 familias y no pensaba dejársela a Nikita y Sofía. Paralelamente a la adquisición de bienes inmuebles en esa ciudad. Mikhail también los mantuvo bien. Interesante, pensó Olga. ¿Sabía Lyudmila que no era la única mujer que calentaba la cama de Misa? De hecho, esta era la cuestión principal que la preocupaba ahora. Porque ella, como esposa legal, tiene derecho a heredar, junto con sus hijos y sus padres, incluido el apartamento de 2 habitaciones en el que Lyudmila, sin saberlo, prospera ahora. Y si ella es solo una víctima de las circunstancias, entonces eso es una cosa. Si Misa la engañó de la misma manera que la propia Olia, entonces Luda merece lástima y condescendencia. Pero si lo hizo conscientemente, entonces sabe que todo este tiempo mantuvo una relación con un hombre casado. Además, la mujer escribió y llamó repetidamente a su marido durante el tiempo que Misa estaba en el hospital. Pero nunca recibí ninguna noticia después de que él se fue. Sí, lo más probable es que Lyudmila no sepa que sus hijos ahora son huérfanos. Olga puso lentamente sobre la mesita baja todo lo que le había contado sobre la vida secreta de su marido. Esto en sí mismo fue desagradable, fue una verdadera puñalada por la espalda. Sin embargo, la pregunta de qué hacer ahora le causaba un dolor especial. Olia observó cómo se quemaba la leña en la chimenea y pensó que sería bueno traer más de la calle. El primer impulso de la joven fue coger el teléfono y al menos contarle a Nikita sus hallazgos. Tal vez el chico, cuando sea adulto, la ayude a afrontar la incertidumbre y le aconseje cómo afrontar esta difícil situación.
Por un lado, debe enfrentar a esa desconocida Lyudmila con un hecho consumado. Por el otro. ¿Y si ella es tan víctima de las circunstancias como la propia Olga? ¿Qué pasa si Lyudmila tampoco sabe que Mikhail logró vivir en dos casas durante muchos años? Es poco probable que Luda haya superado las cosas de su amado cónyuge de hecho. Es una pena decirlo, por supuesto, pero ella, Olga, no sospechaba nada, pero se consideraba la más inteligente. La mujer miró primero el fuego y luego el número de teléfono que aparecía en el dispositivo encontrado. Puedes dejar todo como está, no tocar nada y luego, si utilizas esta táctica del avestruz, tarde o temprano todo saldrá bien. Pero Olga sufrirá el resto de sus días al comprender que no solo la engañaron, sino que lo hizo con especial cinismo. Ya no se puede presentar un reclamo contra el difunto Mikhail. Pero aparentemente todavía es necesario comunicarse con Lyudmila. Olga suspiró profundamente dos veces y luego tomó el teléfono inteligente de Mikhail, se aseguró de que hubiera dinero en la cuenta y llamó a Lyudmila. Naturalmente, esperaba cualquier cosa, pero no algo que le hiciera retroceder inmediatamente al oír los primeros sonidos. ¿Qué? Finalmente apareció. Tenía muchas ganas de recibir tu llamada. Entiendo que tuve que esconderme de tu yegua, pero no durante 2 semanas enteras, querida. ¿Cómo estás haciendo esto? Olga guardó silencio. Todo en el alma de la mujer se estaba poniendo patas arriba y solo quería colgar, pero si ya había empezado, entonces necesitaba continuar. Hola, Lyudmila, dijo Olga con la voz más tranquila posible. Quería hablar contigo. ¿Quién eres y de dónde sacaste tu número de teléfono, Nisin? Respondió el interlocutor al otro lado de la línea con voz áspera y ronca. Ahora a Olga le resultaba difícil creer que se trataba de la misma mujer que le escribía tiernas y amables palabras a su marido. ¿Dónde diablos está Misa? Oh, Olga podría responder esta pregunta en detalle, ¿qué es lo que realmente hizo en ese mismo segundo? Misa murió recientemente. Lo enterramos, dijo por teléfono. ¿Y ahora qué? El interlocutor respondió de la misma manera grosera. Olga simplemente no podía creer lo que oía. En su opinión, tras la noticia de la muerte de su amado hombre, una mujer no debería haber estado tan tranquila y, se podría decir, incluso impenetrable. ¿De dónde sacaste el número? ¿Fue realmente robado el teléfono inteligente? Significa que Miska estaba mintiendo, que te mantuvo en secreto todos estos años. Y aquí está la respuesta a la pregunta de Olga. ¿Sabía Lyudmila que Mikhail tenía una familia legítima? No solo ella lo sabía. Al parecer, ella también participó en la planificación de la relación entre Mikhail y Olga. Y ahora todo está bien, dijo Olga con calma. Entonces te llamo, nos conoceremos. Ya entendí en qué estado estabas con Misa. ¿Qué entiendes, gallina? Sonó al otro lado de la línea. Es una pena, por supuesto, que Miska haya muerto. Aquí no se puede ganar tanto dinero como él. Pues sí, nada. Olga quiso negar con la cabeza y asegurarse de que no estaba teniendo alucinaciones auditivas y que realmente estaba escuchando lo que esta mujer decía. Parece que Lyudmila descartó a Mikhail casi antes de recibir la noticia de su muerte. La propia Olga no entendió por qué dijo la siguiente frase. Literalmente le dijeron un panait, pero luego la mujer se convenció de que había tomado la decisión absolutamente correcta. Me gustaría aclarar el estado del apartamento que compró mi marido poco antes de su muerte. Fue comprado a su nombre, lo que significa que es parte de la herencia. Pasado mañana llego a la ciudad y me trasladaré allí. Sería mejor, Lyudmila, si pudiera entrar en el apartamento sin romper la puerta. La intuición le dijo a la joven que la poliética en una relación con esta Lyudmila desconocida para ella sería absolutamente innecesaria. En ese momento incluso sintió lástima por Mikhail. Es poco probable que Lyudmila haya fingido ser una tonta enamorada durante todos estos años. Más bien, si él simplemente comenzaba a hacer algo que no estaba de acuerdo con ella, también recibía su parte de indignación. Lyudmila, como era de esperar, empezó a indignarse al otro lado de la línea, pero Olga ni siquiera pensó en entablar negociaciones con ella. Bueno, la elección está hecha, la suerte está echada.
No planeaba ir a ninguna ciudad, pero aparentemente tendría que hacerlo. Olga abrió una botella de vino que estaba guardada en el sótano de la casa de campo y vertió el líquido de color burdeos en un vaso de pie alto. Definitivamente necesitará ayuda. Es poco probable que ella sola pueda resolver esta situación. Pero es necesario afrontarlo, porque la abalca llamada Lyudmila no lo entiende de otra manera. Debe proteger, ante todo, los derechos de propiedad de sus hijos. Si Mikhail la engañó durante 2 décadas y se permitió mentirle en la cara, esto no significa en absoluto que ella le permitirá cortar una parte de la herencia de Nikita y Sonia. Después de dudar un par de minutos más, no todo el mundo puede soportar fácilmente las peleas en público. Olia volvió a coger el teléfono. Esta vez la mía. Hacía mucho tiempo que no veía a este hombre. Desde que salí de la fábrica, pero recuerdo a Yuri y la consulta, estuvo genial. El tipo ascendió del puesto de empleado y en su tienda a un lugar en la oficina principal. Probablemente le dirá a Olga qué hacer y qué no hacer. Unos minutos más tarde, ella ya estaba sentada en el café donde Pasa le había citado y él, emocionado, tamborileaba con los dedos sobre la mesa. «Hola Pavel, ¿quieres Santa Bárbara?», dijo tan pronto como su ex colega apareció cerca. «Me encontré en una situación muy desagradable y solo puedo resolverla con tu ayuda». Pavel escuchaba a Olga, mientras él no dejaba de sorprenderse y movía expresivamente las cejas y se encogía de hombros. «¿Quieres decir que en todo este tiempo nunca has entendido nada?», volvió a preguntar cuando Olga terminó su relato. «No solo nunca entendí nada. Ni siquiera sospeché nada. Bueno, fue solo una cosita, pero esto fue después de que Ninka, mi amiga, me dijera que esto era posible. Su comportamiento fue absolutamente impecable. O Mikhail era un actor brillante o yo simplemente soy un tonto. Más bien me inclino a creer que Misa era un actor brillante. Y no fue difícil. No venía aquí muy a menudo, ¿verdad?». «Bueno, sí. A veces decía que tenía un viaje de negocios aquí y su casa allá. Eso es todo. Así terminamos el juego. Vale, ahora no es el momento de reflexionar y hablar de lo sucedido. Veamos qué podemos hacer ahora». «¿Dices que la conversación con esta Lyudmila será breve y desagradable?». En su correspondencia no me dio la impresión de ser una persona marginada, pero aquí está ella hablando. «Bueno, ¿cómo te lo puedo explicar? Muchos residentes de ciudades deprimidas se comunican precisamente. Al parecer ella venía de alguna parte. Claramente, simplemente estaba engañando a un chico prometedor, pero aquí se mostró en todo su esplendor. Ella tampoco necesitaba ser un hada permanente, no se veían tan a menudo. «Quiero», dijo Olga, «que mis hijos aprovechen al máximo este apartamento». Misa lo compró poco antes de su muerte y lo registró a su nombre. Sería fantástico ser dueño de este lugar. Tengo que revisar los registros para ver si resultó que Mikhail firmó a los niños con su nombre, dijo Pavel pensativamente y se frotó la barbilla. Pero para ser honesto, no creo que lo haya hecho. Déjame decirte que esta no es la primera vez que me encuentro con una situación así. Normalmente los hombres tienen mucho cuidado a este respecto. Comprar una propiedad inmobiliaria es siempre puede decirle a su esposa que realizó dicha adquisición para no gastar su asignación de viaje en alojamiento en un hotel. Especialmente si vives allí muchos meses al año. Pero hacerse cargo de los niños nacidos de una amante siempre es un riesgo. Hoy una amante, mañana otra. Y si todos empiezan a solicitar la pensión alimenticia, la esposa se enterará y fijará un umbral. Bueno, de todos modos, dame algo de tiempo. Te llamaremos más tarde. Pasado mañana estaré en esa ciudad, dijo Olga, mirando persistentemente la servilleta blanca que estaba cubierta con el pilar. Intente asegurarse de tener toda la información antes de este tiempo. Pavel no respondió. Él simplemente asintió y caminó rápidamente hacia la salida del café. Olia se sintió como un globo al que le hubieran dejado salir el aire. Sí, ahora no la envidiarás. Como esperaba Pavel, Nikita y Sofía eran las únicas hijas de su difunto marido. En gran medida, esto le facilitó la comunicación con Lyudmila. Sería bueno, por supuesto,
Llevar a alguien con usted por si acaso, pero Olga simplemente no tenía a quien recurrir. Nadie que ella conociera viajaría al otro lado del país en mitad de la semana laboral. Y resultó que Olga estaba sola en la entrada y no se atrevía a presionar el botón del timbre. La entrada, por cierto, no estaba tan bien cuidada como aquella en la que vivían. Y en general, la casa en una zona residencial presentaba un panorama deprimente. Es poco probable que Mikhail haya elegido este nido con amor. El timbre sonó 1, 2 y 3 veces, pero nadie respondió a sus trinos. Sin embargo, a Olga le pareció que detrás de la puerta se oían pasos cautelosos, pero aquel alguien que estaba al otro lado de la puerta principal no quería contactar con ella. «Lyudmila, ¿puedes oírme?», Olga habló. «Si no lo abres ahora, me veré obligado a llamar a la policía. Te guste o no, este apartamento ahora me pertenecerá a mí, a mis hijos y a los padres de mi difunto marido. No tienes derecho a estar aquí. Si no me abre la puerta ahora, tendré que comunicarme con las autoridades correspondientes. ¿Tú y yo necesitamos esto? Resolvamos el problema de manera civilizada». Y nuevamente se hizo el silencio al otro lado de la puerta. «Desafortunadamente, me estás obligando a hacer esto». Olga suspiró profundamente y se giró para irse. Quería, realmente. Quería hablar con la mujer que sabía desde hacía tanto tiempo que su hombre no era libre y aún así continuaba la relación con él. Ella dio a luz a sus hijos, le escribió dulces mensajes. Olga sinceramente quería entender por qué hizo esto. Una niña de aproximadamente su misma edad la miraba desde la fotografía. ¿No quería Lyudmila encontrar su propio hombre con quien pudiera crear una unión oficial y criar hijos en común? La joven casi había entrado en el ascensor cuando la puerta se abrió y Lyudmila apareció en el umbral. Era casi la misma que en las fotografías, solo que en vida el rostro de la mujer tenía huellas de libaciones activas. ¿Pero por qué viniste aquí?», empezó a ser hostil. «Todo este tiempo no sabías nada. Tenías que fingir que no lo sabías ni siquiera ahora». «¿Qué? ¿No te gustó que Miska no solo se acostara contigo? Finalmente quise conseguirlo para mi uso personal. Llegas tarde con esto». Olga se volvió y miró a los ojos de la mujer que había minado sistemáticamente a su familia durante tantos años. Da miedo pensar qué podría haber pasado si Mikhail hubiera decidido irse. Con 2 niños en brazos, Olga no tendría a dónde ir. Así que es bueno que todo haya resultado así. «Sabes», dijo con calma, «viví mi vida feliz con Mikhail. Y sobreviviré al hecho de que él te tuvo en su vida. Como me dijo uno de mis amigos, sería difícil para mí ahora si él estuviera presente todo el tiempo. Y así Misa y yo prácticamente tuvimos un matrimonio de invitados. En realidad, igual que tú. Entonces, ¿qué quieres ahora?». Lyudmila se exprimió con la misma hostilidad y levantó la barbilla. «¿Por qué estás estancado?». «Sí, solo un poco. Lo más insignificante». Olga dijo en voz baja y muy tranquila. «Verás, el apartamento en el que vives pertenecía a mi difunto marido. ¿Dejarás el apartamento tú mismo o tendrás que acudir a las autoridades?». Un torrente de insultos inarticulados, maldiciones y todo tipo de malos deseos dirigidos a Olga llenó la entrada. «Bueno, ese es su derecho. ¿Cuántos años llevas haciéndome bromas? Misa regresaba a mí y sabías que todavía vendría a ti en tus brazos», dijo Olga, sin prestar atención a la fuerte expresión. «Ahora, discúlpeme, es mi turno. Tengo hijos y actúo en su interés. Un apartamento en el gran centro regional es un activo importante al que no voy a renunciar». Se giró y entró por las puertas abiertas del ascensor, sin prestar atención al hecho de que, como Lyudmila comenzó a estallar en ira impotente a sus espaldas. Por alguna razón, a Olga le pareció que si ella también comenzaba a maldecir y gritar, entonces sería más fácil para la Abalca, se sentiría en su elemento. Y ella simplemente no esperaba una conversación tan tranquila con una esposa engañada e insultada. Varvara Grigorievna, al salir de la entrada, Olga marcó con gran placer por primera vez en muchos años el número de su suegra. «Y tengo una agradable sorpresa para ti. Aparentemente, su parte del dinero podría ser significativamente mayor».
Verás, encontré documentos de Misa. Compró otro apartamento en la ciudad donde realizó viajes de negocios. Creo que necesitamos reunirnos y discutir todo. Después de escuchar el consentimiento de la suegra, la joven sonrió con la sonrisa de un hombre al que le habían quitado el alma del alma y caminó hacia el taxi.